Dios me les bendiga en esta hora. Gracias por escuchar los videos. Espero que les sean de agrado para ustedes, de ayuda como lo han sido para mí. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un joven que muchos han oído hablar de José. Nos vamos a ubicar en el libro de Génesis 37, del 12 en adelante. Dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, que eran las concubinas de Jacob, ¿verdad? Y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de los hermanos. O sea, José, para Jacob, José era como un espía. Él lo mandaba a vigilar a los hermanos, ¿verdad? Para que estuviera atento de lo que ellos estaban haciendo. Y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Muchas gentes llegan y dicen que los hermanos de José, la maldad de los hermanos de José. He oído una y muchas prédicas acerca de la maldad de los hermanos de José, pero no se han dado cuenta que esa maldad vino por sembrar el rencor de parte del padre. Si vemos que Jacob tenía preferencias con José, ¿verdad? Al quererlo más que a sus hermanos, siendo uno de los más pequeños. ¿Cuánto amor le faltó a los primeros hermanos? Tanto, ¿verdad? Que dice la escritura que a José él le hizo una túnica de colores y lo quiso poner como sucesor. Recordemos que en aquellos tiempos había en Israel el hijo primogénito era el que sucedía al padre, era el que iba a reemplazar al padre, ¿verdad? Y en ese entonces él quiso poner a José como sucesor, brincándose la sucesión de Rubén. Creo que era Rubén el mayor de los hermanos de José. Y él prefería mucho a José en lugar de los hermanos. Imagínense vivir día con día con un padre que tiene preferencia con un hijo. Y eso se ve mucho hoy en día. Los padres a veces agarran a un hijo como preferido y no se dan cuenta que le están metiendo celos al otro hijo por el amor desmedido a veces que los padres tienen para un hijo, y al otro lo hacen a un lado. Y a veces los culpables de que los hermanos se odien son los mismos padres. Quizá no son ni los hijos, son los padres. ¿Por qué? Porque siempre muestran esa preferencia por un hijo que por otro. Miren lo que pasó, hasta dónde llegó el odio de hermanos, ¿verdad? De vivir esa preferencia que tenía Jacob con José día a día. Tal vez nosotros lo vemos como una historia, pero ellos tuvieron un día a día. Todos ellos tuvieron un día a día, viendo la preferencia de Jacob hacia José, viendo la preferencia, siempre ser el hijo predilecto de él. Entonces eso en el corazón de los hermanos se les fue llenando de odio, de rencor, de amargura, tanto que un día el papá, como ya acostumbraba a mandarlo a José a vigilar a los hermanos, lo mandó a llevarle un almuerzo a ellos y a vigilarlos a la vez. Llegando a un campo que se llama Dotán, ahí José vio a los hermanos. Y José se alegró de verlos porque él quizás había caminado mucho, se alegró de ver a los hermanos, pero los hermanos aprovecharon ese tiempo que tenían a solas con José y dijeron: aquí es el tiempo, vamos a matarlo, porque ellos no lo querían vender, ellos lo que querían era deshacerse del hermano. ¿Por qué? Por el odio
que venía infundado por el padre, porque el padre les había metido tantos celos a ellos, ¿verdad? Y con ese amor desmedido que tenía a José, que dañó el corazón de los otros hijos. A veces dañamos el corazón de los otros hijos que tenemos, ¿verdad? Por la preferencia que tengamos, ¿verdad? Y nosotros como padres no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos todos son iguales. Ninguno es más que nadie. Así que vemos el daño bíblicamente demostrado, ¿verdad? Vemos el daño que se le hizo a ese montón de hermanos de José, ¿verdad? Porque no era solo uno el que estaba dañado, todos los hermanos de José estaban dañados. Entonces, ellos planearon matar a José. Y sin embargo, ¿verdad? Cuenta la historia de que no lo mataron, lo vendieron. Pero ¿por qué vendieron a su propio hermano? Porque ellos están hastiados de ese amor desmedido que tenía el padre hacia José. Y eso fue causante de que explotaran y que quisieran hacerle daño a su hermano. Así que por eso yo les insto a ustedes que traten a sus hijos de igual manera, sin preferencias, porque a veces causamos en nuestros hijos de que ellos se odien porque nosotros tenemos un preferido en la casa. Como padres no tenemos que tener ese tipo de preferencias. Si vemos, ¿verdad? Que esa historia termina bien, ¿verdad? Porque al final, todo lo malo Dios lo convirtió en bueno, ¿verdad? José le fue dado, sufrió mucho, ¿verdad? Todo lo que él sufrió en Egipto, ¿verdad? Todo lo que sufrió a raíz de que lo vendieron y todo. Ahí él se muestra después muy fiel y todo. Dios transformó ese hecho cruel, egoísta y deshumano en una gran bendición para ellos. Después vemos que él se reencontró otra vez con los hermanos y en el corazón de él ya no había rencor, no había odio. ¿Por qué? Porque él quizás entendió que esa forma de los hermanos haberlo tratado a él era del amor desmedido que el papá tenía hacia él. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Cómo se mueve el enemigo, ¿verdad? A través de los celos y en nuestros hijos, ¿verdad? Así que nosotros como padres usemos la sabiduría de Dios. No hagamos preferencia con los hijos, no digamos, ¿verdad? Cosas, este es mi hijo preferido, porque yo he oído muchos padres diciendo así y quizás golpeando a su propio hijo y después ese hijo se vuelca contra su hermano y después se están quejando. Así que yo les insto en esta hora, ¿verdad? De que entendamos, ¿verdad? Que no carguemos, no llenemos el corazón de odio en nuestros hijos, no los pongamos unos contra otros con ese amor desmedido, con esa forma de pensar tan egoísta, ¿verdad? Porque a veces, porque tal vez esa persona, nuestro hijo, el otro es rebelde y el otro es un poquito más bueno, entonces al rebelde lo hago a un lado y al otro no. Hay que amarlos al igual, a los hijos por igual. No tenemos que tener ningún tipo de preferencia para no dañar su corazón, para no dañarlos y para no hacer un enfrentamiento entre ellos. Porque si lo vemos desde el punto de vista que se los estoy mostrando, ahí el culpable del odio de los hermanos fue Jacob. ¿Por qué? Por el amor desmedido que tuvo hacia su hijo. Así que tengamos mucho cuidado y que Dios me les bendiga en esta hora, me les guarde y espero que les guste.